Buenos días a todas las personas que se están incorporando a esta actividad. Vamos a dar inicio ya en unos segunditos en lo que los participantes se integran a esta, por favor. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar inicio con esta actividad. Buenos días a todas y todos pues los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que es pues muy importante. El día de hoy quisiera explicarles un poquito qué es lo que contempla esta actividad y de quién depende, ¿no? De primer momento quisiera comentarles que, bueno, su servidora, Ana Karen Vargas Esquivel, trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y esta Comisión de Derechos Humanos, a su vez, se integra por el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Este departamento tiene a su cargo un mecanismo denominado Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, que está integrado por expertos en discapacidad como sociedades civiles, y una de ellas pues es Temple de Ángel. Justamente con estos integrantes se cubren tres rubros principales en materia de discapacidad. ¿Cuáles son? Es la promoción, la protección y la supervisión hacia las personas con discapacidad. En este momento vamos a trabajar justamente el rubro de promoción, que tiene que ver tiene que ver con las actividades, con la difusión, con dar a conocer pues los derechos humanos de las personas con discapacidad que estos tienen. Y en ese sentido, el día de hoy, como les mencionaba, Temple de Ángel, su representante Tomás, es la persona que va a trae un invitado el día de hoy, que me voy a permitir presentar al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey y es también padre de un joven con autismo de 28 años de edad, y bueno, también está asociado, por supuesto, a Temple de Ángel. Y pues nos da muchísimo gusto, doctor Raimundo, poder tenerlo en esta actividad del mecanismo. Y pues sin mayor preámbulo, le doy la más cordial bienvenida y antes de darle el paso, quisiera comentarles que en el chat ustedes van a poder encontrar algunos links. En este momento se les va a enviar el aviso de privacidad y un registro de asistencia. Les voy a pedir, por favor, que en este registro de asistencia lo anoten directamente sobre el link. A veces tarda un poquito en abrir, pero sí abre perfectamente el link, y registran sus datos personales, el tema de la actividad y algunos datos que ahí les sugieren. Ajá, no se registran en el chat, es directamente en el link, por favor. Y bueno, después de estos avisos, ahora sí, doctor Raimundo, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por estar en la Comisión de Derechos Humanos, en este mecanismo, y bueno, agradecer a Temple de Ángel por la oportunidad de que usted nos pueda exponer en este momento. Adelante, doctor Raimundo, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarles y agradecer a la Subdirección de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a su Secretaría Ejecutiva y desde luego a la directora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad, la licenciada Ana Karen Vargas, por la anfitrionía. Y bueno, pues ya para empezar, yo debo decirles que en mi currículum únicamente entiéndase que soy padre de una persona con autismo y que, bueno, pues hemos tratado obviamente a nivel familiar todos los requerimientos para dar una vida digna, desde luego, a nuestro hijo. Yo voy a exponer mis experiencias, no soy psicólogo ni psicoterapeuta, al contrario, admiro mucho estas profesiones por el amor, la dedicación que tienen hacia nuestros hijos, nuestras hijas. Soy un economista de formación, pero siempre he estado interesado en poder hacer más por compartir las experiencias que hemos tenido en el núcleo familiar para poder, repito, asegurar una vida digna a nuestros hijos. Y cuando hablo de vida digna, estoy hablando justamente de cuidar y promover sus derechos humanos como los de cualquier otro de quienes nos escuchan. Así que yo quisiera abrir esta conversación reflexionando y preguntándonos siempre en nuestras preocupaciones cuando vamos a dormir o cuando padecemos una enfermedad,
sus padres, pues ¿qué será? ¿Y quién cuidará de nuestros hijos cuando nosotros faltemos? Y esa preocupación, pues obviamente se agolpa en nuestros pensamientos porque a nuestra falta, bien por el sustento económico que tenemos de nuestros hijos, el acompañamiento médico que tenemos, la búsqueda de apoyo siempre de psicoterapeutas, pues es obviamente para brindar un mejor expectativa de vida. Obviamente bajo hacer conciencia perfecta de que el, 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 la discapacidad que tienen nuestros hijos es irreversible, ¿de acuerdo? Ellos por su discapacidad intelectual no va a haber forma de que tengan una reversión en su condición. Entonces, por lo mismo, debemos de ser perfectamente conscientes de que esto que se agolpa en nuestros pensamientos y en nuestro círculo familiar de qué va a ser, quién cuidará a nuestros hijos, no solamente debe pasar de eso, de una preocupación y una reflexión, sino de actuar. Y para actuar, obviamente hay que llegarnos de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, pero también de otras instancias que están a servicio del ciudadano y que quizás porque desconocemos los procedimientos no nos acercamos, pensamos que son engorrosos, etcétera. Así que empecemos por primero reconocer que nuestros hijos son incapaces de poder gestionar su vida por sí mismos. Y esa incapacidad, pues justamente requiere de los apoyos que he mencionado. Pero nuestros hijos, conforme van avanzando de edad y llegan sobre todo a la edad de adolescente, están en el horizonte de perder algunos derechos y perder porque nosotros no hagamos nada, pero afortunadamente hay muchas cosas que hacer. Y entre esos derechos está el derecho a la salud, el que obviamente tengan derecho a la socialización y de que podamos obviamente tener una igualdad sustantiva y a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Por esas razones que entre las prioridades y los aprendizajes que yo he dedicado a estudiar y obviamente a ponerlos al bienestar de mi hijo, ha sido esta búsqueda de estos mecanismos. Seguramente al responder la pregunta que yo planteé a ustedes de qué va a ser de nuestros hijos, qué habían ver de ellos, lo primero que pensamos es en el círculo familiar cercano. Sus hermanas, su mamá, aunque yo soy un padre divorciado y estoy a cargo de mi hijo, bueno, pues el primer círculo familiar, ¿quién se va a encargar de mi hijo cuando yo falte? Entonces, bueno, lo primero que pensamos es en el círculo familiar cercano. Y sí, sin duda que el amor y la cercanía y el cuidado de ellos está puesta de por medio. Pero cuando nuestros hijos adquieren, por ejemplo, la mayoría de edad, es decir, llegar a los 18 años, cambia su condición completamente en cuanto a que nosotros dejamos de ser un tutor, ¿de acuerdo? El llamado padre o tutor que toma decisiones por los niños, el decidir llevar con la obligación de llevarlos a la escuela, de que estén atendidos de salud, cambia su condición cuando pasan justamente a la edad de adultos, es a la edad legal, que es la del ciudadano, a los 18 años. Y ahí sus derechos a la salud no son en automático el poder reclamarlos, no es en automático el poder reclamar el derecho a tener el reconocimiento de ser ciudadanos. Y también como son incapaces intelectualmente de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, es que requieren entonces de una persona que legalmente, es decir, por la ley, se ha nombrado su interdicto, es decir, que el tutor, que en este caso soy yo, sea reconocido por la ley y obviamente registrado ante los procedimientos legales como la persona que va a ejercer sus derechos como si fuera él mismo, sin que sea esta una sustitución total. Actualmente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad favorece esto que conocemos como el juicio de interdicción. El juicio de interdicción ha existido desde hace prácticamente 3 décadas. El juicio de interdicción es un modelo que permite tener un tutor legal que sustituya al interdicto, es decir, al incapaz de ejercer sus derechos por sí mismos, de acuerdo a su intensidad y discapacidad. En el caso, por ejemplo, de mi hijo que tiene TEA, es el trastorno autista, bueno, pues puede ser desde una condición muy severa, el autismo, hasta una condición de Asperger o bien muy ligera, pero que no le permite tener esta cognición para poder ejercer sus derechos legalmente. Entonces,
el juicio de interdicción es un procedimiento legal ante un juzgado de lo familiar para que el que sea nombrado tutor legal sustituya a esta persona, a este discapacitado, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son algunos ejemplos de esos derechos? Bueno, pues justamente al llegar a los 18 años, presentarse en una ventanilla o en una oficina del Instituto Nacional Electoral, y pues el discapacitado como mi hijo, pues no pudo haber llegado por sí mismo, no pudo haber llegado y decir, bueno, pues aquí quiero mi credencial de elector, aquí está mi acta de nacimiento, así, en el lenguaje natural como lo hacemos todos. Tiene que llegar un tutor legal, de acuerdo, a decir, a ver, yo soy su tutor legal de este joven y quiero su credencial de lector de él. Ah, perfecto. ¿Cómo comprueba usted que es el tutor? Pues no solamente con el acta de nacimiento o con mi identificación personal. Presento mi acta que dictaminó un juez como que yo soy el tutor de él y por lo tanto puedo ejercer sus derechos tal cual. Otro ejemplo adicional. A ver, y este es uno de los más importantes. Cuando mi hijo llega a la edad de 18 años, la ley del Seguro Social o también la ley, por ejemplo, del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores al Servicio del Estado, la del ISSSTE y también algunas leyes locales, como es, por ejemplo, aquí, la de los trabajadores al servicio del Estado de México, cuando llegan a la mayoría de edad, los jóvenes pierden el derecho de continuar con sus servicios, por ejemplo, de atención de consultas, medicamentos, si hay cirugías, etcétera, a menos que se compruebe que están estudiando. Y entonces, si se comprueba ante estos institutos de salud que están estudiando, se les alarga la vigencia de sus derechos, porque yo como trabajador estoy cotizando ante el IMSS o ante el ISSSTE o ante cualquier otro organismo, y se le extienden esos derechos para hasta los 24 o 25 años. Pero se les extiende en esa condición de que estén estudiando. Entonces, un padre con un joven con discapacidad intelectual, ¿cómo comprueba que mi hijo está estudiando? No tiene la capacidad de poder estudiar en la matrícula de una universidad, de una preparatoria, de una vocacional. El hecho de ir a un centro de atención psicoterapéutica, por ejemplo, como es el caso de mi hijo a Temple de Ángel, no le da la calidad de estudiante. Es un apoyo, de acuerdo, que yo decidí darle a mi hijo. Entonces, el ser tutor vía un juicio de interdicción a mí me da la posibilidad de ejercer su derecho ante estos institutos de salud, de su derecho humano a la salud. Y entonces se corren los procedimientos ante estos institutos de salud con la calidad de que yo tengo de un juicio de interdicción al haber sido reconocido como el tutor legal para ejercer esos derechos. Entonces, hay muchas otras cosas más, como por ejemplo, y voy a terminar solamente con esto, más que anecdótico, es un hecho de la vida real. Uno puede pensar, bueno, cuando yo falte, pues yo puedo dejar de mis bienes, los pocos o muchos que tenga, como puede ser la casa habitación, un terreno, el automóvil, para que se haga patrimonio y se le den a mi hijo. Pues no, déjenme decirles que desafortunadamente nuestros hijos, como son incapaces intelectualmente, legalmente no pueden reclamar esos bienes, ni mi cuenta bancaria cuando mi pensión les sea entregada a él. No, no se puede. No se puede, o sea, es ilegal y no se podría tampoco en un testamento con un notario transferirle la propiedad de esos bienes y ese patrimonio a mi hijo porque él no tiene esa calidad de carácter intelectual para abrir una cuenta bancaria, para establecer una firma, para tener obviamente su sentido de concurrencia al registro público de la propiedad. No. Entonces, no podemos incluir a nuestros hijos en un testamento como herederos. Tiene que ser a través de un tutor, ¿de acuerdo? Y para eso nombramos a un tutor sustituto ¿de quién? De mí. Entonces, ahí primero voy a explicar y a compartirles de manera resumida cuál es el procedimiento para correr un juicio de interdicción. Repito entonces y resumiendo, el juicio de interdicción le va a permitir al padre o tutor, ¿de acuerdo? O incluso puede ser un hermano del incapaz intelectual, es decir, en este caso de mi hijo con autismo y cualquier otra discapacidad intelectual, ser reconocido ante un juzgado de lo familiar para que se ejerzan sus derechos y obligaciones de manera pulcra y obviamente legal. ¿El procedimiento cuál es? Hay que acudir al Instituto de la Defensoría Pública
del gobierno del Estado de México. Y voy a referirme específicamente al gobierno del Estado de México, pero puede ser también en cualquier otra parte de la República. Lo que hay que hacer es acudir, quien va a reclamar la tutoría del joven discapacitado o la señorita discapacitada. Se acude al Instituto de la Defensoría Pública, el servicio es gratuito, acude uno con su identificación personal, lo reciben a uno ahí en las mesas de atención y a ver, ¿qué quiere usted? Ah, pues mire, vengo a solicitar un juicio de interdicción, pero como no tengo los recursos para pagar un abogado, quiero el servicio gratuito que me otorga el Instituto de la Defensoría Pública. Entonces ya me sientan, me pasan con un abogado, el abogado me hace una entrevista, a ver, usted por qué está reclamando ser el tutor legal de su hijo. Ah, bueno, pues porque mi hijo ya tiene la mayor edad, o bien es menor de 18 años, también así puede ser. Y lo que quiero es protegerlo de sus derechos y obligaciones. ¿Cómo es que tiene usted la tutoría hasta este momento? Bueno, pues en mi acta de divorcio, pues yo quedé con mi esposa de hacerme responsable de él y aquí está mi acta de divorcio. Y bueno, entonces lo vamos a pasar a una entrevista con la trabajadora social para que nos platique cuáles son las condiciones en que vive su hijo y que vive usted. Regresa uno ese mismo día en la defensoría y le giran a uno un oficio. Mire, con este oficio se va a presentar usted en el Palacio de Justicia de Lerma con la licenciada fulana de tal que va a ser su abogada de oficio para que corra usted su juicio de interdicción. Ese es el día 1. Y llego yo entonces ya, segundo paso, al Palacio de Justicia, en este caso fue de Lerma, me presenté con la abogada que venía ahí su nombre, mi abogado de oficio, mire, soy Raimundo Tenorio, soy el demandante de un juicio de interdicción para ejercer los derechos y obligaciones de mi hijo. Ah, muy bien, perfecto, tiene usted que traerme copias, ya sabe usted, ¿no? De todo, comprobante de domicilio, personales de su hijo, de usted, actas de nacimiento. Bueno, no piden el acta de bautismo, ¿eh? No es sarcasmo ni es chiste, vaya, pero piden documentación que todos tenemos. Y entonces esa documentación se entrega ahí a la abogada de oficio y ella dice, perfecto, vamos a ingresar la solicitud. Y me citaron a la semana siguiente. Acudí a la semana siguiente. Para ello hay que amarse de paciencia, ¿eh? Y créanme que es muy sencillo. Regresé a la semana siguiente, me dice, perfecto, va a empezar a correr ya el procedimiento de juicio de interdicción, así que necesitamos que en el tiempo que tarde el proceso en que a usted, el señor juez, le dé la tutoría en un juicio de interdicción de su hijo, necesitamos en ese periodo nombrar un tutor sustituto. ¿Quién decide usted? Ah, pues su hermana mayor, mi hija, perfecto, ella va a ser tutor de su hijo por las semanas o meses que dure este juicio. Y entonces, bueno, pues ya después de esto, lo que siguió fue que llevara yo documentación, ahí es muy importante por eso, tener un expediente clínico de sus hijos, de sus hijas, un expediente clínico que seguramente todos tienen, al menos de registro por las vacunaciones, en el IMSS, en el ISSSTE o en cualquier otro instituto, donde lo que se requiere es que en esos institutos se expida la constancia de un especialista que puede ser el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra de esa institución, donde dé cuenta de que la persona, en este caso discapacitada, es discapacitada permanente. Y con ese comprobante médico de esa institución, ¿de acuerdo? Se le entrega también al abogado de oficio, el señor juez a través de su secretario revisan esta documentación y pasan también, obviamente, otras semanas en las cuales se revisa esa documentación y finalmente el secretario del juzgado acepta la información y cita a 2 peritos, que son 2 psiquiatras calificados y certificados por el juzgado de lo familiar, llama en este caso a su servidor, al que está demandando el juicio de interdicción, a que lleve acompañado del joven discapacitado. Y entonces, bueno, pues las psiquiatras pues hacen una serie de pruebas ahí de acción y reacción, ahí en la sala del juez, comprueban que es un discapacitado permanente y bueno, pues ya toma nota el juez y cita a una segunda reunión donde el primer círculo familiar, que es el de sus hermanas y en este caso de mi ex esposa, su mamá de Héctor, y el juez pregunta, a ver, el señor Raimundo Tenorio está
queriendo tener a través de este juicio de interdicción la tutoría para derechos y obligaciones de este joven, de Héctor Raimundo. A ver, ¿usted por qué está de acuerdo? ¿Usted por qué no está de acuerdo? ¿Usted por qué? Toma el parecer, de ahí del primer círculo cercano, y a mí me lee el señor juez la convención, algunos de los principales acuerdos de la Convención de Derechos Humanos para las personas con discapacidad, y me obliga y me dice, lo que yo decida para usted, para otorgarle la tutoría legal de su hijo hoy mayor de edad en materia de derechos y obligaciones, usted va a estar obligado y vigilado aquí por su círculo cercano, primario, de que cumpla con sus obligaciones de procurar el bienestar de su hijo, de que sea socializado, de que no sea discriminado, de que tenga derecho a la salud. Sí, es amplio, pero da un sentido verdaderamente de felicidad, de responsabilidad, el hacerse cargo de una persona que no puede obviamente valerse por sí misma. Finalmente, bueno, pues al par de semanas siguiente, el juez me manda a llamar y me dice, pues aquí está, determinado mi acuerdo, mi dictamen legal, usted ganó el juicio de interdicción, usted va a ser el tutor de su hijo para ejercer derechos y obligaciones, y bueno, pues yo lo mandaré llamar si en algún momento algunos de las personas cercanas a usted me hacen saber que usted no está cumpliendo con las obligaciones de derechos humanos de su hijo. Ese procedimiento, entre el primer día que yo llegué al Instituto de la Defensoría Pública y el día que el juzgado de lo familiar me entregó mi acta de juicio de interdicción, fueron 3 meses. 3 meses que han valido bastante la pena para poder tener esta, repito, tranquilidad legal de que mi hijo ejerce sus derechos y también que yo estoy obligado a poder ayudarlo a que esto ocurra. Paralelo a este juicio de interdicción, eso ya me permite entonces a mí, ante un notario, nombrar a un tutor sustituto. Ahora sí, cuando yo fallezca, su hermana mayor de Héctor será la tutora sustituta y quien ejercerá y dará continuidad a los derechos y obligaciones de mi hijo. Así que, pues espero haber podido resumir en algunos minutos esta experiencia que yo he tenido con el juicio de interdicción, que yo he buscado compartir con más familias, ahí mismo en la asociación en Temple de Ángel, con otras asociaciones también dedicadas a lo mismo, a atender discapacidades. No soy la única persona que ha podido obtener ello. Hay otras familias, otros padres de familia que han podido lograr este juicio de interdicción. Y siempre, pues, esto me mantiene en el interés de poderlo compartir. Y hoy que es en un foro como este al que convoca la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, bueno, pues yo tenía mucho interés de compartir esta experiencia. Repito, no soy abogado, ¿de acuerdo? Pero he podido aprender a través de esta experiencia de vida, estos procedimientos. Hay muchos detalles, desde luego, en el camino, que si hay que llenar este formato, que si al momento de ir por el certificado de salud a la institución de seguridad social donde tengo afiliado a mi hijo, lo puedo registrar como beneficiario permanente, que si es este otro formato. Todo eso, bueno, pues ahí lo tengo documentado, lo tengo en el historial de estos procedimientos. Y, um, por ejemplo, el día de mañana, nada menos, tengo una reunión con un notario aquí del gobierno del estado para ayudar, para asesorar ahí con la experiencia a una de las personas que está teniendo dificultad con el derecho a la salud en su institución de seguridad social, porque justamente le negaron ya el servicio de atención de consulta familiar. Y esto, bueno, pues no es de que vaya uno a hacer manifestación con pancartas. No se requiere de ello. Para ejercer los derechos, como es el derecho a la salud, se requiere este procedimiento, sobre todo cuando ellos pasan a la edad adulta y sobre todo armarse también desde luego de paciencia. Así que, licenciada Vargas Esquivel, pues estoy seguro que habrá preguntas, detalles, habrá algunas que no pueda yo contestar y otras que sí, pero pues a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Raimundo.
Pues bien, muchísimas gracias por proporcionarnos la experiencia, este proceso para realizar este juicio de interdicción. La realidad es que muchos, a lo mejor de los que nos encontramos aquí, desconocíamos cuál era el proceso exacto. Tras su experiencia, tras todo este proceso que usted vivió con su hijo, pues efectivamente nos abre un panorama más para poder tener a ese tutor legal hacia la persona con discapacidad, pero siempre y cuando no dejar a un lado también la autonomía, el que este tutor legal pues obviamente se enfoque en cuestión de las necesidades de las personas con discapacidad. De pronto en charlas anteriores hablábamos precisamente sobre el cubrir las necesidades de la persona con discapacidad y no de terceras personas. Muchas veces el tutor legal o la misma familia pues tiende a relacionar o a confundir esta parte de no hacer autónomo a la persona con discapacidad, de cubrir sus necesidades en torno a las necesidades de las terceras personas o de la familia o del tutor. Sin embargo, esta plática fue muy enriquecedora y no hay que dejar a un lado esta parte de lograr la autonomía de las personas, de que sí este tutor legal va a cubrir con las necesidades de las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo va a seguir salvaguardando sus derechos, su autonomía, su independencia y al mismo tiempo pues también le va a abrir panorama para poder seguir creando su proyecto de vida. Muchísimas gracias por su experiencia, muchísimas gracias por todo este proceso que nos mencionó, que la realidad que muchos de los que estábamos aquí desconocíamos. Sin embargo, creo que es muy importante para poder avalar ya esta independencia o este tutor de las personas con discapacidad mayores de 18 años. También mencionaba que podía ser antes de los 18 años, sin embargo, también es muy importante poder recalcar esto porque tal vez muchos de los que se encuentran aquí en plataforma son padres de personas con discapacidad, desconocían este proceso y creo que fue muy enriquecedor y al mismo tiempo, pauta con pauta, usted nos fue indicando cuál fue el proceso, cuáles fueron las preguntas, tal vez no certeras, pero sí de qué forma podemos realizar y sobre todo en dónde podemos acudir para poder solicitar este juicio. Muchísimas gracias por su intervención. Cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para poder dar continuidad a la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristi. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que, como ya hacían referencia, el juicio de interdicción justamente tiene que ver con todo lo que usted nos hablaba, ¿no? De manera general, cuando el juez de lo familiar, pues, le otorga a un representante o a un tutor, una persona, ¿no? Mayor de edad que sufre alguna discapacidad física, mental y que, bueno, como usted lo explicaba, no puede valerse por sí misma. Esto también en los juicios de interdicción que hasta este momento se ha hablado, ¿no? Y que es también un tema, ¿cómo poder decirlo? Pues un poquito tenebroso, ¿no? Ese sentido que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto del modelo social, ¿no? Que habla justamente de la autonomía de las personas. Sin embargo, pues creo que el que usted nos haya hablado, doctor, respecto de su experiencia, ¿no? En este tema que aún sigue estando y que, bueno, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará lo propio, ¿no? Respecto de la cuestión de inconstitucionalidad que en algunos momentos se ha referido, pero bueno, mientras tanto nos quedamos con esto que usted ha vivido con su hijo Héctor, ¿no? De 28 años de edad, en el cual usted está ahí al tanto, al pendiente y que, como bien lo refería, ¿no? En dado caso que usted llegara a faltar, ¿no? Esperemos que sean muchos años más, pues su hermana, ¿no? Mayor, así lo establece también este juicio, tendría que estar, ¿no? Al frente o a cargo de Héctor. Entonces, muchísimas gracias por abrir su corazón, doctor. La verdad es que hablar de lo personal, no cualquiera, ¿no? Y toda mi gratitud hacia usted, doctor. En el chat no veo alguna pregunta. No sé si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta que le quiera otorgar o le quiera realizar al doctor. Con todo gusto pueden reaccionar. En la parte de abajo hay un icono que dice reacciones y ya sea que pongan una carita, una manita, un aplauso, lo que ustedes gusten, lo pueden poner si es que quisieran preguntar algo. Y bueno, antes de que eso acontezca, quisiera darle también el uso de la palabra a nuestro representante de Temple de Ángel aquí en la Comisión de Derechos
Humanos a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Tomás, me da muchísimo gusto saludarte. Si puedes activar tu micrófono para si quieres agregar alguna situación, Tomás. Sí, claro, licenciada. Gracias por permitir ese espacio. Un poquito de problema al conectarnos, pero estamos presentes. Ante todo, gracias, doctor. Sabemos del tema porque, pues, a través precisamente, hay que mencionarlo, a su experiencia, a algunos papás también de esta asociación, ya tuvimos la oportunidad de hacer ese juicio para bien de la familia. Y efectivamente hemos hecho y hemos visto que este proceso lo conocen muy pocas gentes que están en el mismo caso, aunque no precisamente con el tema propio. Pero sí hemos visto que hay bastante gente que tienen algún caso de discapacidad y que desconocen totalmente este proceso. A nosotros que nos tocó también ya vivir esa experiencia, pues podemos también compartir que es dentro de lo que cabe sencillos, porque pues está dentro de nuestro medio, no se hace difícil, no se hace tedioso, está abierto para todos, creo yo, y es muy práctico y muy factible poderlo llevar a cabo. A todos los que pues aquí de alguna manera están presentes y escucharon esta experiencia, es viva, es real, y si requieren de algún apoyo o algún consejo, alguna guía de acuerdo a la experiencia adquirida, creo que pueden contar en este caso con el doctor Raimundo por parte de Temple de Ángel y su servidor que también, bueno, pues ya tiene la experiencia para llevar a cabo este proceso. De antemano, pues, gracias por el espacio y estamos atentos a los comentarios. Muchísimas gracias, Tomás, por tu participación y muchísimas gracias también por traer pues el testimonio, perdón, y la experiencia, ¿no? del doctor Raimundo en cuanto a su hijo Héctor. Hay una pregunta justamente que nos lanza Nelly Flores, que dice, llegado al caso de que tanto el tutor, perdón, legal como el tutor sustituto llegaran a faltar y no hay más familiares cercanos, ¿qué ocurre con la persona interdicta? Muy buena pregunta. Después, obviamente, ya de tener la resolución del juicio de interdicción, es conveniente, ahora sí, ante un notario público, ahí ya no en el propio juzgado, ante el notario público y particularmente el Estado de México está muy avanzado en ello, tramitar un nombramiento de tutor sustituto. Este nombramiento de tutor sustituto, de acuerdo a las leyes del Estado de México, puede ser por accidente, por vejez o por incapacidad. Vamos a suponer que es en el caso de un accidente, que en un automóvil, y es un caso hipotético, yo fuera conduciendo con mis dos hijas, que son sus dos únicas hermanas de Héctor, y pues falleciéramos los tres, y Héctor, que no estaba en el automóvil, pues no pierde la vida. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de él? Bueno, en el procedimiento que hicimos ante notario público para el nombramiento de tutor por estas tres causales, accidente, vejez o incapacidad del que ya es tutor, en este caso mío, ahí ante el notario me pregunta, oiga, en caso de que usted no esté, de que fallezca, también la que está nombrando como tutora sustituta o bien la segunda tutora sustituta, ¿quién quiere usted que se haga cargo de Héctor? Bueno, pues su prima, hermana mayor, que es la señorita Ana Cecilia fulana de tal. Entonces sí hay forma, desde luego, de prever el caso hipotético más trágico que pudiera ser en el que el tutor legal falta y el tutor sustituto. Entonces, bueno, pues la oportunidad que da este trámite notarial es de nombrar un tutor, ¿de acuerdo? Pues a falta de los que en el círculo primario puedan serlo. Esto también opera, por ejemplo, por vejez. Es decir, en este caso, si yo tuviera una vida longeva y
mi hijo Héctor continuara, obviamente, yo siendo su tutor por el juicio de interdicción, pues a lo mejor ya por mi edad longeva, pues a lo mejor me tengo que mover en silla de ruedas, o bien pues tengo alguna discapacidad física en que yo no pueda ayudar a mi hijo a que ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones. Entonces, en ese nombramiento de tutor, mi hija mayor, a quien está sustituyéndome aún en vida, es a mí, porque tengo la incapacidad por vejez o una incapacidad física que me impide ir, por ejemplo, a renovar la credencial del INE de Héctor. Entonces, aún sin yo fallecer, mi hija está nombrada como tutor sustituto y ella puede ir con su hermano a ejercer sus derechos. Ok, perfecto, doctor. Neri Flores en el chat nos dice que muchísimas gracias. No hay otra pregunta escrita en el chat y bueno, ya no sé si alguno de los presentes quisieran participar o pues dar por concluida con esta actividad. No sin antes, vamos a poner en pantalla, si es que alguno de ustedes en este momento quiere participar, vaya escribiéndolo, pensándolo, haciéndolo. Estas cartas de servicio que presenta y que tiene la Comisión de Derechos Humanos, específicamente pues la Subdirección de Atención en Grupos de Situación de Vulnerabilidad. En este sentido, bueno, si alguno de ustedes tuviera la satisfacción de que se están llevando a cabo estas actividades conforme lo marca esta carta de servicio, pues enviar una felicitación y en dado caso que, bueno, también alguno de ustedes haya sido, pues que los derechos que tienen para recibir una actividad de capacitación no se hayan llevado a cabo, pues también puede interponer una queja. Entonces lo puede hacer desde la página de la CODEM y bueno, cualquier cuestión, pues quedamos aquí a la orden. En el chat también ya les coloqué una encuesta de satisfacción. Justo en esta encuesta de satisfacción ustedes pueden poner pues felicitaciones o también alguna cuestión en la que ustedes puedan dar alguna aportación. Recordemos que todos mejoramos de manera constante, ¿no? Y también sus críticas constructivas pueden funcionar para que este departamento pues pueda mejorar en todos los sentidos. Entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, nosotros les agradecemos su tiempo, les agradecemos que hayan estado presentes en esta actividad del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Si alguno de ustedes ha sido también violentado, vulnerado en alguna cuestión de los derechos de las personas con discapacidad, pues puede acercarse, por supuesto, a la comisión. La extensión directa del departamento es la 2245 y nosotros podemos dar alguna orientación o en su caso dirigir a la institución que corresponda, pero también iniciar una queja por las probables violaciones a los derechos humanos. Recordemos que estas violaciones a los derechos humanos tienen que ver cuando alguna autoridad, denomínese de algún ayuntamiento, del sector salud, algún médico, alguna enfermera, del sector educativo, algún docente, algún directivo, violenta, ¿no?, los derechos humanos o niega alguno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, es la competencia directa de la comisión en donde nosotros, bueno, iniciaríamos esa investigación por la probable violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, sin mayor información que otorgarles, nuevamente agradezco al doctor Raimundo su testimonio. ¿Quiere decir algo? Adelante, doctor. Sí, finalmente, bueno, pues tal y como iniciamos esta conversación, ponerme a sus órdenes, ¿verdad? Si alguien de quien está escuchando se está preguntando, oye, ¿y cuánto me cobra por ayudarme? Yo ahorita no, ¿verdad? Absolutamente nada. Mi ofrecimiento, que es a través, obviamente, de Temple de Ángel, licenciada Ana Karen, usted tiene ya también mis datos personales, me pueden localizar y repito, el propósito es procurar el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas y no, absolutamente nada. Y también les reitero que en ese procedimiento, desde el Instituto de la Defensoría Pública hasta el Juzgado de lo Familiar, no hubo sobornos, no hubo que entregar ningún regalo, absolutamente nada. Nuestras autoridades, en este caso del Instituto de la Defensoría Pública, el abogado de oficio, el Juzgado de lo Familiar, caray, tenemos instituciones envidiables en nuestro estado. Muchísimas gracias, doctor. Pues seguramente que si
al departamento llegara alguna queja en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por el ofrecimiento y estoy segura también que en consonancia, ¿no?, con Tomás estaríamos trabajando de la mano. Y sí, pues bueno, aquí aventando el comercial, el Instituto de la Defensoría Pública cuenta justamente con ese servicio, ¿no?, de poder guiar, de poder asesorar jurídicamente en materia familiar, en materia penal, en la materia que ustedes gusten, a cualquiera de ustedes, ¿no? Y lo puede también buscar a través de internet. Y a eso refería justamente con la parte de protección de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Todo esto que tiene que ver con ofrecer, cuidar, proteger a las personas, a sus familias, ¿no? También de las personas con discapacidad a través de las distintas instituciones. Entonces, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos, que tengan una excelente tarde de miércoles. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.